Ok, entonces, como les estaba diciendo, en su totalidad, bastantes de las páginas web o sitios web o aplicaciones web que vemos el día a día, ¿verdad? En su totalidad están hechas con, bueno, ¿no? En un buen número están hechas con PHP. Eh, Entre algunas bien famosas, bueno, algunas no es que directamente están hechas con PHP, sino que incluyen PHP como un backend, ¿verdad? Como lo puede ser el caso de Facebook. Facebook, yo me recuerdo que en sus inicios sí estaba hecho con PHP y poco a poco fue evolucionando, ¿verdad? Hasta llegar a la arquitectura que tenemos hoy en día de front and backend, en la cual se comunican mediante peticiones. Y el día de hoy, Facebook funciona mediante el uso de React en la parte frontal o del lado del cliente, mientras que Facebook incluye PHP y otros lenguajes ya del lado del servidor, ¿verdad? Entonces, no es nada, ¿cómo los podría decir? No es desconocido como tal en el mundo de la programación PHP, ¿verdad? Como les decía también, hay bastantes sitios que no siempre van a manejar esta arquitectura, sino que a lo mejor están hechos con PHP de cero o que han sido creados mediante gestores de contenido o CMS, como lo puede ser WordPress o Moodle para aulas digitales y otros más que podemos encontrar en el mercado, ¿verdad? Pero eso vendría siendo como parte de lo que se podemos encontrar con PHP, ¿verdad? Además de que podemos encontrar diferentes APIs, ya, o sea, subrutinas o pequeños fragmentos de pequeñas entradas para comunicación con un backend hecho con PHP, ¿verdad? Pero veámoslo un poquito más a detalle por nuestra cuenta, ¿verdad? Eh, Encontramos aquí qué es PHP, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Es un lenguaje de programación, pero este es de código abierto de tipado débil. ¿Alguno de ustedes sabe a qué se refiere con tipado débil? No me recuerdo muy bien si es que se los mencionó el compañero George en algún momento, pero eh, si alguno sabe que es tipado débil, me hace el favor de comentarlo. Si no, no hay ningún problema. Ok, no hay problema, entonces yo se los digo. Eh, Cuando nos referimos a tipado débil como tal, se hace referencia a que es un lenguaje flexible ya que no busca una rigidez en cuanto al tipo de valor que se está almacenando en las variables. Por ejemplo, ustedes podían ver que en JavaScript nosotros podíamos tener una variable llamada, por ejemplo, el valor, y esa como tal podía contener una cadena, un número o un valor lógico que puede ser verdadero o falso. Lo mismo sucede en PHP. Nosotros podemos tener diferentes variables y estas como tal nos permiten almacenar todo tipo, ¿verdad? Esto es algo bien común que se van a encontrar ustedes con los lenguajes de scripting, similares como lo puede ser PHP, JavaScript, Python, Ruby, que como tal estos no buscan un tipado fuerte, ¿verdad? Que un tipado fuerte es aquel que nosotros le definimos que X variable va a conservar o va a almacenar solo valores de ya sea tipo cadena, tipo entero, tipo decimal o tipo lógico, o en algunos casos hasta podemos almacenar arreglos o estructura de datos, ¿verdad? Como tal, y eso se les tenemos que definir en los lenguajes de tipado fuerte, mientras que en los de tipado débil, como son los de scripting que les mencionaba, como PHP y JavaScript, se pueden almacenar sin necesidad de definir qué tipo de datos van a contener, ¿verdad? Y aquí mismo nos dice que este lenguaje es diseñado para desarrollar sitios web dinámicos que son ejecutados en un servidor web y luego de vuelta en formato HTML al navegador.
del usuario que la solicita. Las letras de PHP prácticamente son las siglas perdón, son las siglas, permítanme que ya ni yo me recuerdo. Vamos a ver, lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Que no. Aquí está, ¿ve? Hypertext Preprocessor, ¿verdad? Prácticamente nos quiere decir que es hipertexto preprocesado. Como tal, PHP no se muestra directamente en el navegador, ¿verdad? Si nosotros intentamos visualizar el código PHP en el navegador, no nos lo va a mostrar. ¿Por qué? Porque prácticamente este se preprocesa o se prepara antes de ser mostrado, y este lo que busca es hacer, mostrar el resultado final en HTML como tal, ¿verdad? Es lo mismo que sucedía cuando veíamos, por ejemplo, React, que podíamos encontrar, que podíamos generar condicionales y bucles dentro del HTML. De igual manera va a ser con PHP. Ya un poquito más adelante lo vamos a ver así un poquito de detalle, ¿verdad? Que podemos agregar PHP o incrustar de manera directa PHP en un código HTML, pero al final este nos muestra un HTML plano, no nos muestra el código PHP, nos muestra el resultado final, tal cual. También nos dice, además de desarrollar páginas web dinámicas, también nos ofrece la facilidad de poder crear servicios web, los cuales son las API, ya sea de forma nativa o con algún framework. Si ustedes van a trabajar PHP con algún framework, podrían ocupar Laravel, Symfony, que son los más populares. También está CodeIgniter. Y bueno, ahí depende de ustedes si quieren seguir explorando lo que es en el área del backend. Y estos como tal también facilitan bastante el desarrollo, ¿verdad? Ya que obviamente ya es código PHP empaquetado con diferentes librerías que nos pueden ayudar a hacerlo un desarrollo más ágil, más flexible, de muchas maneras, ¿verdad? Veamos qué más nos dice. Nos dice, ¿qué podemos hacer con PHP? Con PHP podemos desarrollar bastantes cosas, ¿verdad? O sea, como les decía, gran cantidad de aplicaciones, sitios, páginas web, eh, están hechas con PHP, por lo menos, ya sea mediante la arquitectura front-end, back-end, de que funcionen mediante comunicación en peticiones o directamente con PHP. Y también con PHP se puede trabajar, por ejemplo, e-commerce, educación a distancia, lo cual pueden ser las aulas virtuales, que un buen número de aulas virtuales están hechas con PHP, blogs, ya que varios blogs en su totalidad implementan WordPress como tal, ya que esa es su finalidad. Sistema de gestión de contenido, ¿verdad? Hay CMS o gestores de contenido que ya están hechos, ¿verdad? Y solo está de que nosotros los utilicemos, o nosotros podemos crear uno, aunque sea de manera sencilla, para nuestro uso en diferentes proyectos o para un solo proyecto. Y también podemos crear aplicaciones web, ¿verdad? Esta más que todo viene agarrado de aquello que yo les decía, que podemos agregar código PHP directamente en el HTML, ¿verdad? Pero obviamente tiene su truquito para poder trabajarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos crear alguno de estos proyectos o productos con PHP, prácticamente necesitamos una serie de herramientas. Por ejemplo, necesitamos un intérprete PHP, ¿verdad? Un intérprete PHP prácticamente es como el que yo les mencionaba, que en JavaScript, o les mencionaba el compañero George, que prácticamente los navegadores como tal ya traen un intérprete integrado para JavaScript, el cual se encarga de procesarlo, ejecutarlo. Lo mismo con PHP. PHP necesita un intérprete para poder ser leído, ejecutado y poder mostrar el resultado final. También necesitamos un servidor web, porque como ustedes saben, PHP prácticamente es un lenguaje del servidor y necesita uno como tal para poder ejecutarse.
De preferencia un servidor Apache, que por lo general son los que mejor manejan PHP, ¿verdad? También podríamos tener diferentes servidores, por ejemplo, tenemos servidores, permítanme, no puedo, pero tenemos servidores, por ejemplo, los servidores Nginx, tenemos también servidores, por ejemplo, Tomcat, que prácticamente son también servidores Apache, tenemos Unicorn, y tenemos diferentes servidores que nosotros podemos ocupar para usar PHP, pero Apache es el que mejor se maneja. Permítame un momento. Las disculpas de caso y por el ruido. Bueno, otra de las cosas que necesitamos para poder trabajar PHP también puede ser un navegador web, ya que como tal, ¿verdad? Si se va a procesar PHP y a usar un servidor web, como tal, necesitamos un navegador para poder visualizar los resultados, ¿verdad? Puede ser cualquier navegador, ¿verdad? Y aquí puede ser Chrome, Edge, Safari, Opera, Firefox, Brave, y quien ocupe Tor, ¿verdad? Quien sea ahí, ¿verdad? De un poquito al límite del navegador Tor y esos, entre varios, ¿verdad? Igual podríamos ocupar, también podemos visualizar esto en los navegadores de dispositivos móviles, como lo puede ser Samsung Browser, Huawei Browser, y de diferentes maneras, ¿verdad? También necesitamos un gestor de bases de datos para trabajar con PHP, ¿verdad? Ya que PHP es de los que sí puede interactuar directamente con una base de datos. Lo mismo lo puede hacer JavaScript, pero JavaScript necesita ya obviamente una arquitectura más robusta y un framework más robusto para poder trabajarlo con base de datos, mientras que PHP como tal ya lo permite de manera nativa o por defecto, como lo queramos llamar, ¿verdad? Y también necesitamos un editor de texto, ¿verdad? Obviamente nosotros no ocupamos el Visual Studio Code, ¿verdad? Están los que sí son de los mejores programados que ocupan bloc de notas. Por ejemplo, algunos ocupan Sublime Text, algunos ocupan ya IDEs, que prácticamente son como editores súper robustos que ofrecen diferentes herramientas. Que puede ser, por ejemplo, PHP Storm o el propio Visual Studio, no el Visual Studio Code, sino que una versión ya más completa para trabajar de manera empresarial o profesional, como lo puede ser el Visual Studio Code. Y podemos encontrar muchos más, ¿verdad? La mayoría de desarrolladores en PHP ocupan Visual Studio Code o PHP Storm. Son los más famosos, ¿verdad? Y bueno, ustedes lo verán en los tutoriales, pero la mayoría los trabaja de esa manera. Veamos, ¿qué más tenemos? Aquí, ¿qué más nos dice? Ah, ok, ¿ve? Aquí ya comenzamos con lo bonito, ¿verdad? Ya comenzamos a ver un poco de lo que es la sintaxis básica de PHP, ¿verdad? La sintaxis de PHP ya van a ver ustedes que es muy literal en algunos sentidos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros queramos definir qué necesitamos agregar en un código PHP, ¿verdad? Veamos un poquito. Vale, antes, para poder iniciar con PHP necesitamos conocer lo que es su delimitador. El delimitador de PHP prácticamente nos dice dónde vamos a agregar código PHP, ¿verdad? Por ejemplo, lo vamos a tratar un poquito de manera práctica, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí, vamos, bueno, ustedes instalaron el XAMPP o el CHAMP o el XAMPP, como lo quieran llamar, ¿verdad? Para poder trabajar PHP, ¿verdad? O el backend. Entonces, para nosotros poder trabajar con código PHP, vamos a venir aquí, ¿verdad? Nos vamos a ir aquí a la carpetita, por ejemplo, nos vamos a ir aquí, donde tenemos el equipo, ¿verdad? En el disco local C, al nosotros instalar SAMP, obviamente nos va a crear una carpeta también llamada Sandler. Dentro de esa carpetita tenemos otras más, ¿verdad? En las cuales ustedes van a encontrar algunas con un nombre algo curioso, por ejemplo, PHP, MySQL,
FileZilla para los que ya lo han trabajado y muchas más, ¿verdad? Nosotros nos vamos a ir a la carpeta que se llama htdocs. Aquí, aquí vamos a almacenar nosotros todos nuestros proyectos que van a llevar PHP de por medio, ¿verdad? Podemos agregar todo tipo de proyectos aquí, ¿verdad? Proyectos con JavaScript nada más, solo para contar de tenerlos en un solo lugar, ¿verdad? Y es lo mismo, aquí podemos trabajar proyectos de manera así separada por carpetas, no necesariamente dentro de esto, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, aquí voy a decir, pongámosle aquí, pongámosle curso, programación. Un ejemplo, ¿verdad? Vale, y aquí tengo esta carpetita que es donde voy a almacenar yo todo mi código PHP, ¿verdad? Para el día de hoy, ¿verdad? Obviamente ustedes pueden crear una sola carpeta para tratar todo o separar todo en diferentes carpetas. Por ejemplo, puedo tener un proyecto que sea de una aplicación, otro proyecto que sea de un sitio administrativo, etcétera. Yo voy a ocupar este de curso de programación, ¿verdad? Y aquí dentro, lo que yo necesito es crear un archivo PHP, ¿verdad? Un archivo PHP no es más que todo, por ejemplo, puedo venir yo y decir, ¿verdad? Crear un archivo que se llame hola.php. Lo guardo y prácticamente esto ya es un archivo de código PHP. Miren. Incluso podemos ver que, bueno, si ustedes están ocupando Visual Studio Code, se les va a colorear un elefantito morado, ¿verdad? Que es como la mascotita o el símbolo de PHP, ¿verdad? Además de su logo con letras, ¿verdad? Aquí tenemos el elefante, o para los que de la infancia, ¿verdad? El efelante, ¿verdad? Como lo quieren llamar. Pero aquí lo tenemos ya, ¿verdad? Ahora que ya tenemos este archivito de código PHP, lo que necesitamos nosotros es poder ejecutarlo en nuestro navegador. Por ejemplo, me voy a venir yo aquí, voy a abrir otra pestañita aquí, ahí lo tenemos. Y vaya, aquí voy a ejecutar yo mi código PHP. Permítanme. Les disculpe por el ruido nuevamente. Bueno, en esta ventana voy a tener mi código PHP, ¿verdad? Antes que nada, se me había olvidado preguntarles, ¿verdad? Me confirman que puedan ver todo lo que he podido presentar ahorita, ¿verdad? La carpeta de htdocs y la ventana de Google Chrome, por favor me confirma que la puedan ver. Que se me olvidó preguntarles, ¿verdad? No es el que no la estén viendo y yo hablando ahí al aire, ¿verdad? Confírmenme eso, por favor. Hola, hola. ¿Están ahí? Por favor, confírmenme que puedan ver la pantalla y que se pueda ver el Google Chrome, ¿verdad? Me dicen, sí se ve. Ah, ok. Perfecto. Entonces, solo denme un momentito. Veamos. Okay. Bueno, entonces, ya tengo mi carpetita en el htdocs, ya tengo mi ventana donde se va a mostrar el código PHP. Entonces, ahora lo que nos queda es ejecutar el SAM. Entonces, si nosotros abrimos el SAM, vamos a ver dónde se me muestra. Ok, en la otra ventana. Lo muevo. Entonces, una vez que nosotros abrimos el SAM, tenemos que activar estos dos servicios, ¿verdad? El Apache y el MySQL. Ok, y aquí nos va a decir que ya se están ejecutando, ¿verdad? Ahora que ya se están ejecutando,
voy a venir yo aquí y le voy a dar aquí donde dice admin. Le damos aquí. Veamos, me lo abrió en el otro navegador, pero yo aquí voy. Entonces, si no se los abre en el navegador que ustedes deseen, ustedes aquí arribita, en el navegador se lo van a poner localhost. De esta manera, le dan enter y nos va a desplegar el dashboard, que si mal no recuerdo, ustedes ya habían visto esto con el compañero Andrés. Entonces, ahora que ya nosotros estamos aquí, ¿verdad? Que es como nuestro elemento principal, que es donde vamos, donde vamos a visualizar el código PHP, ¿verdad? O el resultado PHP. Nos vamos a ir aquí donde dice Applications o aplicaciones. Le damos clic. Veamos. No, perdón, no es aquí, ¿verdad? No, se me olvidó que en este no se puede. Ese era en el otro, en WAMP, ¿verdad? Otro que es similar a SAM, ¿verdad? Solo que es un poquito más liviano, ¿verdad? Pero como no estamos usando ese, entonces nosotros aquí arribita vamos a decir, ¿verdad? Obviamente vamos a decir localhost y vamos a decir pleca y vamos a poner el nombre de la carpeta. En este caso lo voy a poner curso programación. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? Ya nos abre la carpetita, pero nos dice que elijamos un archivo a abrir, ¿verdad? Recordemos que como tal, un servidor, por ejemplo, en este caso, que simula un servidor Apache, él busca por primera vez el archivito index.php, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder visualizar primero este archivito sin necesidad de abrirlo, tenemos que cambiarle el nombre y ponerle index, que va a actuar como nuestro archivo principal. Entonces, vamos a venir nosotros aquí en nuestra carpetita, vamos a cambiar el nombre aquí, vamos a decir, lo vamos a llamar index, así tal cual. Si yo vengo aquí y actualizo, aquí está, ya no se muestra. ¿Pero por qué? Porque él automáticamente me está abriendo el archivito index.php. Entonces, ahorita comencémoslo ya a modificar, ¿verdad? Voy a abrir el Visual Studio Code para que podamos ver, ¿verdad? En todo lo que abre, vamos a seguir viendo un poquito más de la sintaxis, ¿verdad? Por ejemplo, el delimitador, ¿verdad? Que es lo que yo les decía, que dentro de esto, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, menor igual que, interrogación, PHP, y que también tiene su etiqueta de cierre, que es interrogación mayor que, ¿verdad? Y en medio de estas delimitaciones o delimitadores, vamos a agregar todas nuestras instrucciones PHP, ¿verdad? También vamos a tener lo que son los comentarios, ¿verdad? Que prácticamente son así como para documentar, así como los teníamos en JavaScript, para hacer nuestro código más entendible, ¿verdad? Por ejemplo, si hay alguien más que lo vaya a trabajar además de nosotros. Tenemos los de una sola línea y los de bloque, ¿verdad? Que prácticamente podríamos agregar todo tipo de código en él. También tenemos la salida a pantalla o el imprimir, que prácticamente se hace a través de la palabra, podría pronunciarse como hecho, popularmente, si no me equivoco, en la comunidad así latina se llamaba eco, ¿verdad? O sea, obviamente la H muda haciendo referencia al inglés, ¿verdad? Eco. Pero si lo pronuncian como hecho, no hay ningún problema. Entonces, aquí, ya con esto, tenemos la salida a pantalla, ¿verdad? Podemos imprimir un texto plano directamente en el documento y se va a mostrar en la web, ¿verdad? Vamos a verlo. Por ejemplo, yo aquí ya tengo abierto mi código, mi carpeta, ¿verdad? Ya donde voy a agregar mi código PHP, ¿verdad? Vamos a hacerle un zoom, 150.
Listo, ¿verdad? Entonces, yo aquí ya puedo agregar mi código PHP, ¿verdad? Entonces voy a decir yo aquí, menor que, interrogación, PHP. Y voy a venir yo aquí, voy a decir otra vez, interrogación, mayor que. Entonces, en medio de estas dos líneas, bueno, creo que se ve muy pequeño, permítanme, 175, ahí estamos. Entonces, entre estas dos líneas, o en estos delimitadores, voy a agregar mi código PHP. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo todo esto, aquí dentro tiene que ir el código. No puedo agregarlo aquí abajo porque no me lo va a tomar en cuenta. Vamos a verlo. Voy a agregar aquí en estas dos líneas el clásico, hola mundo, ¿verdad? Con la palabra reservada eco o hecho. Y siempre tenemos que finalizar con el punto y coma. Ojo, siempre agreguen el punto y coma al final de cada código, ¿verdad? Excepto cuando sean así como las condicionales o los bucles, ¿verdad? Esos no. Pero, por ejemplo, así como este, que es como una salida a pantalla o el imprimir, siempre agréguenlo. Por ejemplo, voy a guardar yo aquí, voy al navegador, voy a recargar y aquí está. Me dice, hola mundo. Entonces, si yo puedo seguir agregando aquí todo esto, y si yo recargo, si yo recargo en el navegador, aquí me lo muestra. Igual yo puedo imprimir código HTML aquí, por ejemplo, voy a imprimir un BR aquí, ¿verdad? Obviamente todo esto es un texto plano, ¿verdad? Pero como él, al ser un hipertexto preprocesado, es lo que hace el archivo, este texto plano, pero yo te lo voy a imprimir como HTML, entonces esto lo interpreta ya directamente como un salto de línea. Vamos a ver, lo guardamos ahí, lo mostramos y ahí está. Interpreta el BR, ¿verdad? Si nosotros venimos aquí, inspeccionamos el código, lo voy a dejar así de esta manera para que puedan ver, o no, lo voy a poner en la parte de abajo, como ya los tenía acostumbrado. Venimos aquí en el body, podemos ver todo los VR, ¿verdad? Igual podemos ver que todo esto lo interpreta como un código HTML directamente, ¿verdad? No podemos ver código PHP por debajo. Vaya, esto sería como en un documento PHP tal cual, ¿verdad? Solo código PHP, así como separábamos el JavaScript en archivos aparte, ¿verdad? Si nosotros queremos agregar, por ejemplo, código dentro de una página HTML, por ejemplo, voy a decir, voy a buscar la paginita de Bootstrap para hacerlo de manera rápida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, vamos a ver, sería este. Entonces, vamos a decir nosotros aquí, okay. Entonces aquí voy a agregar la CDN de manera rapidita para que nosotros podamos ver esto de incrustar código HTML. Vamos a ver. Ahora, aquí ya tenemos el Bootstrap como tal. Lo vamos a poner aquí. Vamos a poner letritas solo para ver. Vamos a ver aquí. Recargamos. Ok, y aquí ya está el Bootstrap, ¿verdad? Y aquí el HTML ya no lo genera automáticamente el servidor, sino que ya es el que nos hemos definido. Entonces, yo aquí puedo decir, por ejemplo, voy a poner aquí un H1, ¿verdad? Y aquí voy a poner de esta manera PHP, ¿verdad? Y yo puedo decir aquí tal cual, ¿verdad? Si yo vengo aquí, lo guardo, recargo, nuevamente, me imprime el texto plano y lo interpreta HTML, ¿verdad? No, aquí no veo el código PHP, sino que automáticamente todo esto desaparece y solo aparece el texto final.
Lo mismo va a ser cuando nosotros trabajemos con bucles. Nosotros no vamos a ver toda esa estructura, sino que solo vamos a ver el resultado final, el contenido, ¿verdad? Entonces, así es como van a trabajar PHP, ¿verdad? Entonces, así es como lo van a ver el día de mañana en la parte práctica. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque si no, no van a tener nada que ver mañana. Entonces, una vez visto cómo se va a trabajar PHP, podemos seguir, ¿verdad? También vamos, aquí tenemos las variables, el cómo se definen las variables, ¿verdad? Y es algo bien curioso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en JavaScript siempre anteponíamos, antes de cada variable, por ejemplo, la palabra reservada let, la palabra reservada var, o la palabra reservada const, para definir ya sea una variable global, una variable local, o una variable, o una constante, perdón, que no va a cambiar, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, para definir lo que viene siendo el equivalente de un var y un let en JavaScript, lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Solo vamos a poner símbolo de dólar antes, que es este, y el nombre de la variable, ¿verdad? Y por lo demás le asignamos el valor, así como podemos ver aquí, ¿verdad? Solamente esto. Esto en cuanto a las variables, o sea, este es el equivalente como a var y let en JavaScript. Lo mismo aquí nosotros podemos asignar los diferentes valores, por ejemplo, en una cadena, un número, un decimal y un valor lógico. Y como podemos ver, el símbolo de dólar lo anteponemos al nombre de la variable. Esto sería en cuanto a las variables, o sea, como les digo, el equivalente del let y var. Y el equivalente de const o de una constante de JavaScript en PHP sería este, ¿verdad? Las constantes se definen de dos formas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la primera, que es mediante la función define, ¿verdad? Que lo que hace es recibir dos parámetros, ¿verdad? Que es el nombre y es el valor, ¿verdad? Y este lo pueden trabajar tal cual, ¿verdad? Y la otra forma es similar a JavaScript, anteponiendo la palabra reservada const, pero con el nombre de la variable o el nombre de la constante en mayúscula y el valor, ¿verdad? Ya aquí depende de ustedes cuál quieran ocupar. Yo en lo personal me gusta más esta. Siento yo que es como más explícita, ¿verdad? O sea, se entiende que es una constante, ¿verdad? A comparación de esta, que prácticamente algunos lo podrían confundir, ¿verdad? Pero depende de cada quien, ¿verdad? Y entonces, eso vendría siendo en cuanto a las variables y la constante, ¿verdad? Nosotros también podemos imprimir variables tal cual en el código PHP, ¿verdad? Obviamente en el eco vamos a poner el nombre de la variable que viene siendo el símbolo de dólar, el nombre de variable, ¿verdad? Y ahí nos muestra el valor en su resultado final ya renderizado o preprocesado HTML. También tenemos los operadores aritméticos, los mismos de toda la vida, ¿verdad? Que viene siendo la suma, la resta, la multiplicación, que es mediante el asterisco, la división, que es en base a la pleca, aquí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo sería, ¿verdad? La operación matemática o aritmética, ¿verdad? Lo mismo tenemos el módulo, que para los que no sepan, el módulo prácticamente es el residuo de una división, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros dividimos, si no me equivoco, 2 entre 2, el residuo sería 0. Me pongo matemático, más no me recuerdo, créanme. Entonces, este más que todo se utiliza como para comprobar un ejemplo como fácil y rápido, venían siendo como para comprobar si un número es múltiplo de 2, ¿verdad? O un múltiplo de 3, ¿verdad? Similar de esa manera, y ya dependiendo el valor que nos den, nosotros podemos validar que si es igual a 0 o a 1, si no me equivoco, no 0, es porque es múltiplo tal cual. Entonces, este va a ser como, permítanme, aquí, va a ser en casos muy especiales cuando lo ocupen, ¿verdad? Y aquí les dice, ¿verdad? La suma, la diferencia, la resta, el producto o la multiplicación, el cociente o la división, ¿verdad? O el residuo, ¿verdad? Entonces, eso van siendo como los operadores aritméticos que encontramos en PHP. Después tenemos los operadores lógicos que tenemos el y, que son los dos ampersand o las dos, si no me equivoco, no sé si es inglesa creo que es, o no, inglesa. Entonces tenemos los dos ampersand y las dos inglesas, que vienen siendo como
para decir y, que vendría siendo como, bueno, en inglés o en programación como tal, vendría siendo el ends, para decir, ¿verdad? Si este valor y el otro se cumple, ahí estamos, ¿verdad? Después tenemos esto, ¿verdad? Que es como la, no me recuerdo muy bien, creo que es la pleca vertical, no me recuerdo muy bien cómo es el nombre, pero prácticamente son dos líneas rectas así, ¿verdad? No vayan a pensar ustedes que son L, sino que solo son dos líneas, ¿verdad? Que hacen referencia al o el OR para comparar que si, aquí nosotros podemos decir, ¿verdad? Si uno se cumple o el otro se cumple, o sea, cualquiera de estos dos puede ser, mientras que en el I tendrían que ser los dos a ley, ¿verdad? Así funcionan, ¿verdad? Después tenemos el símbolo de admiración, que es como la negación o el opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos, sí, vaya, imagínense que este N1 tuviera el valor de verdadero, y si nosotros le ponemos aquí, en la admiración le ponemos si esto es falso, ¿verdad? Obviamente se va a cumplir una condición, ¿verdad? O no se cumple, ¿verdad? Por ejemplo, de aquí nos va a decir true si A no es true. En pocas palabras, quiere decir que toda esta condición va a ser verdadera si esta termina negada, o sea, termina en el opuesto, ¿verdad? Si termina siendo el valor original, no se cumple, ¿verdad? Entonces, de esa manera se ocupa el operador lógico. Digamos que lo van a trabajar un poquito más en la parte práctica, entonces van a tener un poquito, ahí se lo va a explicar un poquito mejor el compañero Andrés, ¿verdad? Créanme que este es muy útil. Bueno, estos son los clásicos, ¿verdad? Así que ya se imaginarán que se ocupan en todo momento, mientras que el de admiración, digamos que sí es bien útil porque ya como tal, digamos que es parte de lo que incluyen los lenguajes de scripting. Creo que también algunos compilados como C#, Java lo incluyen, ¿verdad? Pero creo que digamos que en PHP es como en donde más reluce, si no me equivoco. Veamos qué más tenemos. Tenemos los operadores de comparación, ¿verdad? Los operadores de comparación, ¿verdad? Aquí a lo mejor habrán algunos que, por ejemplo, estos dos, no sé si algunos ya lo habrán logrado diferenciar. Lo pregunto porque yo fui uno de esos que hasta que ya bastante tiempo después logré encontrar la diferencia de cómo funcionan, ¿verdad? Pero en caso que no sea así, porque yo creo que ustedes, creo que van un poquito más adelantados en ese sentido comparado a mí, lo vamos a ver un poquito de detalle. Cuando nosotros queremos igualar o comparar los valores, a ver si este o este son iguales, ¿verdad? Vamos a hacer uso de esto, ¿verdad? Dos símbolos igual, ¿verdad? Tenemos que hacer una aclaración aquí. Si nosotros usamos, por ejemplo, si yo en esta igualación quitara este segundo símbolo, esto ya no se convierte en una igualación, se convierte en una asignación. Porque un símbolo igual significa asignar valor. Dos símbolos iguales significa comparar valor. Siempre tengan eso en cuenta, ¿verdad? Después tenemos el diferente, ¿verdad? Que es donde prácticamente el símbolo de admiración y el igual para decirnos que si un valor es diferente al otro, ¿verdad? Tenemos el mayor que ya se imaginan, ¿verdad? Que si un número si este valor es mayor que el otro valor, el menor que, ¿verdad? Lo mismo que el mayor, ¿verdad? El mayor o igual, ¿verdad? Que por ejemplo, si nosotros decimos si es mayor o igual a 8, nos está diciendo, ¿verdad? Que esa comparación va a funcionar cuando el número sea 8 para adelante, ¿verdad? Si nosotros solo le ponemos mayor, el 8 lo ignora y va a ser desde 9 en adelante, ¿verdad? De esa manera funciona. Bueno, un ejemplo rapidito vendría siendo aquí, ¿verdad? Imagínense la recta numérica, ¿verdad? Vamos a poner aquí, vamos a ver si me sale el 8. Ahí algo movido, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo funciona, digamos, estos símbolos, ¿verdad? Porque aquí también tenemos el menor que, ¿verdad? Que vendría siendo igual, ¿verdad? Por ejemplo, el símbolo mayor lo que nos dice es que cuando, por ejemplo, cuando un número sea mayor a 8, ¿qué nos quiere decir esto? Que ese va a comenzar a partir de aquí, o sea, de aquí para adelante, ¿verdad? O sea, todos los números que sean mayores a 8, por ejemplo, 8.05, 8.1, 8.2, 8.3, ¿verdad? Pero si nosotros le ponemos mayor o igual, va a iniciar desde 8 exacto, ¿verdad? Porque toma en cuenta el punto de partida.
mientras que en el mayor toma una parte más adelante del punto de partida. Lo mismo funciona con el menor y el menor que, ¿verdad? O sea, si es menor a 8, toma del 7.99 para abajo, ¿verdad? Si es menor o igual a 8, toma del 8 para abajo, así de tal manera. No sé si tienen alguna duda con esto que les acabo de explicar, porque yo la verdad siento que sí está un poquito complejo como lo acabo de explicar. Solo díganme si todo bien, si tienen alguna duda, ustedes me dirán. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, si no tienen dudas, me imagino que todo está claro de momento, ¿verdad? Igual, si no, pueden repasar la grabación o pueden buscarlo por su cuenta, ¿verdad? Igual yo les voy a dejar material de apoyo ahí en el Classroom, ¿verdad? Les voy a dejar una lista de reproducción, les voy a dejar diferentes videos para que puedan profundizar más en estos contenidos, ¿verdad? Veamos qué más podemos encontrar aquí. Tenemos también los operadores de incremento o decremento, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí, ¿verdad? Que tenemos esto, ¿verdad? Que prácticamente son los que se ocupan en el bucle. Por ejemplo, el más famoso que van a encontrar en el bucle es este, ¿verdad? Para ir aumentando de uno en uno, ¿verdad? Que aquí nos explica también cómo funciona, ¿verdad? El preincremento, que aquí lo tenemos, ¿verdad? Que prácticamente lo que nos hace es que nos incrementa el valor de la variable inicial y después nos retorna el nuevo valor, ¿verdad? Tenemos el post-incremento, que primero nos retorna este valor y después lo aumenta, ¿verdad? Y lo mismo para el predecremento, ¿verdad? Primero le quita, le resta el valor y después lo muestra. Y después aquí, que muestra el valor y ya una vez mostrado, le decrementa. O sea, esto sí es un poquito más complejo de explicarlo así de manera teórica, pero de manera práctica creo que lo van a entender un poquito mejor, ¿verdad? Así que no me voy a detener en esto, porque la verdad sería confundirlo bastante, más de lo que ya está, me imagino yo. Veamos qué más tenemos. Los condicionales, los famosos condicionales, ¿verdad? Esto sí, pónganle un poquito de atención, ¿verdad? Que prácticamente son como las diferentes estructuras que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el clásico if, que prácticamente tenemos su clásica condición de una sola condición, ¿verdad? Que si cumple, lo muestra y si no, pues sigue su camino, ¿verdad? Con este me imagino yo que no hay pérdida. Tenemos el if-else, ¿verdad? Que prácticamente es el if con su condición de cumplimiento y con su condición en caso que no cumpla ninguna. Lo mismo para reservada isla, condición que cumple, el else en caso que no cumple ninguna condición, ¿verdad? Con esto tampoco creo que haya pérdida. El if else, ¿verdad? Que prácticamente es el sí, si no sí y el si no, ¿verdad? Que prácticamente estoy agregando múltiples condiciones en un solo if, ¿verdad? La primera condición, la segunda condición y ya esta que es prácticamente cuando no cumple ninguna, ¿verdad? Aquí en este ejemplo hay dos, ¿verdad? Pero nosotros podemos agregar un sinfín de condiciones, ¿verdad? Haciendo uso del else if, ¿verdad? Aunque eso no nos ayuda a generar código óptimo, ¿verdad? Sino que prácticamente va a ser como un SIC o como un if interminable, ¿verdad? Que lo podemos reducir con la siguiente estructura de control, ¿verdad? La cual es el switch, ¿verdad? Que el switch prácticamente es similar a este, la diferencia es que digamos que tiene como casos o coincidencias para cada ocasión. Por ejemplo, pongamos que aquí la condición nos diga que el valor que estamos ingresando sea igual a, por ejemplo, coincidencia 1, ¿verdad? Lo que va a hacer es que cuando, digamos que encuentre aquí la condición o la variable, y va a venir aquí y va a buscar todos los casos
donde lo que se le está pasando aquí cumpla, ¿verdad? Si digamos, el valor que estoy pasando aquí es coincidencia 1, voy a mostrar esto. Si es coincidencia 2, voy a mostrar lo siguiente, el resto lo voy a ignorar. Y en caso de que no encuentre ninguno, tenemos uno por defecto, que es el encargado de mostrar como un proceso o un mensaje en el que nos diga, hey, no hay nada, ¿verdad? Esto como les digo es similar al if, al else if y al else, ¿verdad? La primera que se cumple, la otra que puede funcionar y ya, el valor por defecto en caso de que no encuentre nada. Y si no les gusta hacer todo ese desorden de código, quieren hacer algo un poquito más limpio o un poquito más entendible para ustedes, tenemos la condicional ternaria o el operador ternario, ¿verdad? Que prácticamente es un if else, solo que en una sola línea, ¿verdad? La cual tiene su condición y tenemos el valor que cumple y el valor que no cumple. La diferencia es que en una sola línea y este se tiene que almacenar en una variable para poder obtener su valor. Si solo lo dejamos tal cual aquí no va a funcionar. Incluso nos va a mostrar error el código. Después de haber visto los condicionales, vamos a ver lo que son las estructuras repetitivas, ¿verdad? Con esto tampoco hay mucha pérdida, ya que prácticamente estas no cambian casi nada en comparación con JavaScript. La única que va a cambiar, y es la que vamos a ver el miércoles, va a ser el for each, porque ya el for each ya es como, bueno, aquí es más tradicional aquí en PHP, ¿verdad? Mientras que en JavaScript sí era un poquito más complejo. Pero bueno, veamos las que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos el while, que prácticamente la palabra reservada while, y aquí vamos a tener su condición, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros le podemos decir aquí que cuando el valor de aquí sea verdadero o que cumpla la condición, va a seguir haciendo el bucle y cuando ya no, se detiene, ¿verdad? O nosotros lo podemos detener cuando queramos, ¿verdad? Después tenemos su hermanito, que prácticamente es el do while, ¿verdad? Que prácticamente es lo mismo, lo que cambia es que aquí en vez de while le vamos a poner do y la condición está después. ¿Cómo funciona esto? En el while nosotros le podemos decir aquí, por ejemplo, Chivo, analizame esta condición y en caso que se cumpla, ejecutalo. Y en caso que no, entonces ya no hagas nada. Aquí es diferente. Aquí yo le voy a decir ejecutarlo y ya cuando ya lo haya ejecutado una vez, validarlo. Esto digamos que es similar como al pensar antes de hablar, ¿verdad? Yo aquí pienso y después lo ejecuto, mientras que yo aquí ejecuto y ya después me pongo a pensar, ¿verdad? De esa manera lo pueden tomar, digamos. Creo que es una manera un poquito más sencilla de entender, ¿verdad? Veamos qué más tenemos aquí. Y tenemos el bucle for, ¿verdad? O la sentencia for. Esta es como la más tradicional, obviamente. Creo que usted ya lo habrá notado. Esta es súper tradicional, ¿verdad? Que prácticamente la palabra reservada for, su inicialización, la condición a cumplir y el incremento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podemos decir la inicialización, la clásica variable i igual a 0, ¿verdad? Cuando vayamos a recordar un bucle. La condición que prácticamente le tenemos que decir, digamos, cuando i sea igual a 3, o i tiene que ser menor a 5, o i tiene que ser menor o igual a 6. Ejemplos, ¿verdad? Y el incremento que nosotros podemos decir que vaya aumentando de 1 en 1, de 2 en 2, ¿verdad? Obviamente eso va a depender de lo que nosotros vayamos a manejar, ¿verdad? Esto es una forma en que nosotros podemos trabajar también bucles en PHP, ¿verdad? Veamos qué más tenemos. Ok. Eso sería todo en base a lo de PHP, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda de lo que les he explicado hasta el momento. Para esto de PHP, por favor, coméntenme. Como les digo, quizás creo que fue un poco rápido. A lo mejor los dejé perdidos. Créanme, esta prácticamente era más que todo introductoria, ¿verdad? Para que conocían el lenguaje. Igual ahí, como les digo, está el material de apoyo en el Classroom para que lo puedan ver, ¿verdad? Entonces, coméntenme ahí en el chat, ¿verdad? Si quedó todo claro, si tienen dudas. Coméntenmelas ahí, ¿verdad? Ahorita que estamos con un poquito de tiempo.
Aquí le voy a dar el espacio de unos minutitos. Veamos, me dicen aquí, PHP lo vi, pero usando NetBeans y con bloc de notas era tedioso. Digamos que, bueno, con NetBeans digamos que es algo súper complejo, ¿verdad? Porque como les mencionaba, ¿verdad? Bueno, NetBeans es otro bien famoso para trabajar PHP, pero digamos que no tanto comparado a los otros, ¿verdad? Que son prácticamente PHP Storm o lo puede ser Visual Studio Code, ¿verdad? NetBeans más que todo es para trabajar Java, o sea, Java es muy popular para eso, ¿verdad? Entonces me imagino que era muy tedioso poder trabajar PHP con NetBeans. Y en bloc de notas, digamos que es un poquito más, era un poquito más, digamos que nos hacían trabajar un poquito más, ¿verdad? Porque obviamente, así como Visual Studio Code nos ofrece así que el autocompletado, nos ofrece sugerencias. NetBeans creo que sí, pero tenía que aprender a uno a poder mostrarlas, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Depende cada quien con quien lo trabaje. Por ejemplo, yo PHP lo trabajé primero con Sublime, después me pasé a Visual Studio Code, ¿verdad? De esa manera, yo quizás nunca exploré opciones como PHP Storm. Lo vi, no me gustó, NetBeans, lo quise probar, pero ya no se dio la oportunidad y de esa manera, ¿verdad? Como les digo, depende de cada quien cómo lo quiera trabajar, ¿verdad? Bueno, si no tienen dudas, no crean que vamos a terminar aquí. No, 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 no. Vamos a seguir un poquito, ¿verdad? Entonces, permítanme, voy a detener la grabación, voy a detener de compartir pantalla, la grabación sigue. Y vamos a ver. Pam. Entonces, para continuar, vamos a avanzar un poquito en lo del proyecto del curso, quizás un poquito rapidito, ¿verdad? O sea, algo así súper flash, ¿verdad? Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Eh, entonces, vaya, entonces, ahorita que ya estoy compartiendo pantalla, vamos a trabajar en lo que viene siendo la basecita de datos que vamos a ocupar para, ocupar en el proyecto del curso, ¿verdad? Entonces, para la base de datos, obviamente ya el compañero se los explicó la sesión pasada o los que vieron la grabación, entonces vamos a ir aquí a localhost, que es donde yo les mencionaba que vamos a encontrar todo lo de nuestro servidor local, que es el SAM, ¿verdad? Y nos vamos a ir al apartado aquí de PHP MyAdmin. En este apartado, prácticamente vamos a encontrar como una interfaz gráfica para trabajar lo que viene siendo MySQL, que es el que ya está integrado y el que vamos a estar trabajando para el proyectito del curso, ¿verdad? Entonces, aquí me va cargando y ahí está, ¿verdad? Aquí al lado izquierdo, como ustedes vieron, ¿verdad? Vamos a encontrar nuestras bases de datos que tenemos, ¿verdad? Algunas se van acoplando porque a lo mejor tienen un prefijo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a crear aquí una base de datos rapidita, ¿verdad? Por ejemplo, nos vamos aquí donde dice base de datos y aquí nos da la opción de crear una, ¿verdad? Entonces, yo aquí le voy a poner como nombre o guión bajo A, ¿verdad? O le podemos poner tareas-amp, que va a ser el nombre de que es como la aplicación de tareas que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, voy a decir aquí, le voy a dar crear.
Aquí está, ¿verdad? Ya tenemos nuestra base de datos. Y ahora voy a crear, yo de momento voy a usar una sola tabla para trabajar lo que viene siendo esta base, este proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner yo aquí eh, el nombre de la tabla que la voy a llamar tareas. Y aquí ya puedo comenzar a definir, por ejemplo, la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, voy a decir aquí que va a tener un ID, que prácticamente va a ser identificador, lo podemos poner así, ID, o le podemos poner aquí tareas-ID, perdón, tarea-ID, ¿verdad? Porque va a hacer referencia a una tarea en la tabla, ¿verdad? Yo por lo general lo voy a dejar como ID, ¿verdad? Ya es la costumbre. Le voy a poner también que tenga un título, voy a poner que tenga una descripción. Obviamente ustedes le pueden poner los campos que quieran, porque prácticamente de esto se va a tratar en la tercera entrega, que es para esta semana, ¿verdad? Y ya es donde vamos a ir definiendo la base de datos y un poquito el backend de nuestro proyecto, ¿verdad? Yo he visto que algunos en el proyecto le han puesto que hasta fecha de finalización, fecha de entrega, o sea, está bien, ¿verdad? Solo que tengan en cuenta que si ustedes van a trabajar el proyectito un poquito más robusto, traten de agregar toda esa funcionalidad, ¿verdad? Y como les dije, yo voy tratando de agregar las justas y necesarias para el proyecto, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo ya el ID, el título, la descripción. Le voy a poner aquí, por ejemplo, ¿qué le puedo poner aquí? Le voy a poner aquí fecha, guión bajo creación, ¿verdad? Que es como para tener un registro de cuándo se creó. Voy a agregar otros 3. Esta la voy a poner hasta el final de momento. Veamos qué más puedo agregar. Título, descripción. Le voy a poner aquí en fecha finalización, ¿verdad? Que es para cuando finaliza. Veamos qué más. Yo creería que de momento solo esto. Solo estos 5. Ya si yo le agrego algo más, lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, vayamos aquí ya definiendo el tipo de datos, ¿verdad? Por ejemplo, el ID le voy a poner aquí que sea autoincrementable, ¿verdad? Y de un solo me lo dice que va a ser llave primaria, ¿verdad? Como vimos la clase pasada, es como el identificador de cada, de cada registro. Este es un autoincrementable de uno en uno, ¿verdad? Es más clásico y a lo mejor uno de los más ocupados, ¿verdad? A lo mejor ustedes también pueden ponerle, por ejemplo, un código, ¿verdad? Que prácticamente a lo mejor puede ser ya algo alfanumérico que prácticamente combine letras y números. Ahí decisión de cada quien, ¿verdad? El título, le voy a poner que sea varchar, que es el equivalente a una string, pero con un límite. Yo le voy a poner que tenga un límite de 100, de esta manera, ¿verdad? Después tenemos la descripción, que yo le voy a poner aquí, que va a ser tipo texto. En pocas palabras, un string sin límite, ¿verdad? Después de eso tenemos la fecha de finalización. Yo le voy a poner que va a ser de tipo date, ¿verdad? De esta manera, tipo date. Y la fecha de creación, que esta yo quiero que sea automática. Entonces yo le voy a poner aquí que va a ser de tipo datetime. Y después aquí donde dice predeterminado, en esta columna que dice predeterminado, le voy a poner current timestamp, que prácticamente me está diciendo que va a tener como valor por defecto el tiempo o la hora del momento, ¿verdad? Del servidor, ¿verdad? No de mi máquina, del servidor. Entonces, le voy a dar aquí guardar. Y ahí está, ¿verdad? Yo aquí ya tengo mi tablita para las tareas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero comenzar a ingresar aquí datos, lo puedo hacer mediante ya un backend, ¿verdad? Que tenga comunicación con el frontend. Si ustedes quieren agregar datos de prueba aquí para después ir viendo de que no quede vacía, aquí en insertar vamos a agregar una tareita rápida. Por ejemplo, le voy a poner aquí tarea 1. Le voy a poner aquí, esta es la primera tarea en la base de datos. Un ejemplo, le voy a poner aquí fecha de finalización que sea, por ejemplo, para el 18 de noviembre. Y este que va a ser automático, ¿verdad? Ya van a ver ustedes. Igual aquí el identificador va a ser automático.
Le voy a dar continuar. Me dice fila insertada, le voy a examinar. Y aquí tengo el primer registro, ¿ve? ID 1, él solo lo agregó. El título, la descripción, la fecha de finalización. Y aquí tenemos la fecha de creación, ¿verdad? Que automáticamente me puso la hora de hoy y la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, cuando ustedes vayan a ingresar en el proyecto, solo van a mandar estos datos, ¿ve? Estos datos son los que ustedes van a estar mandando desde el front, ¿verdad? Y lo van a procesar con el backend y ya después le van a dar entrada, ¿verdad? Entonces, algo similar a esto me van a entregar ustedes para el tercer avance, que es para esta semana, ¿verdad? Este está súper sencillo, ¿verdad? Es más, va a ser casi que regalado para que ustedes lo tengan. Veamos, tengo ID, título, descripción, fecha de finalización y creación, ¿verdad? Fecha de creación. Entonces, yo aquí voy a necesitar algo más. Por ejemplo, aquí en estructura me voy a ir y voy a decirle, después de descripción, voy a agregar un campo. Y voy a poner aquí que sea estado. Le voy a decir yo aquí que predeterminado, personalizado, 1 y que sea de tipo int. Y así lo voy a dejar tal cual. Lo voy a guardar. Voy a venir aquí a examinar. Ya tengo un nuevo campo que se llama estado, que este me va a funcionar para yo poder filtrar las tareas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero obtener todas las que estén en estado 1, que prácticamente podrían ser todas las disponibles, ahí van a ir. Cuando nosotros tengamos la papelera, cuando hagamos la papelera vamos a poder decir, vaya, voy a consultar todas las que tengan estado 3 que podrían ser borradas, ¿verdad? Entonces ya aquí le vamos a poner estado 3, ¿verdad? Y esta sería como una tarea borrada, ¿verdad? Algo así vamos a estar trabajando el proyectito del curso, ahí después ustedes lo van a ver, ¿verdad? Igual pueden ir avanzándolo por su cuenta, ahí lo pueden ver poco a poco y ojo, tengan cuidado, que ya me di cuenta que algunos han descargado proyectitos ya hechos de internet, así que traten de trabajarlo por lo menos, si lo van a descargar mínimo, traten de modificarle el código, sino que hay unos que el código tal cual han dejado de internet, ¿verdad? Entonces, y hay unos que han descargado literalmente la interfaz, ¿verdad? Ya con el código, entonces, ya con el backend ya lo voy a hacer trabajar, ¿verdad? Y ahí voy a ver yo ya cómo programa cada quien, porque no todos programan igual. Hay quienes que le ponen su toquecito ahí, ¿verdad? Aunque sean los mensajitos le cambian, pero algo por ahí, ¿verdad? Veamos qué más. Vamos a estar trabajando esto. Igual vamos a ver después. Ya cuando estemos trabajando el backend lo vamos a separar, ¿verdad? La aplicación o la interfaz que ustedes hicieron para el primer avance y que trabajaron y que modificaron para el segundo, la vamos a tener por aparte y el backend lo vamos a tener en esta carpetita del htdocs, ¿verdad? Que es el que vamos a estar trabajando. O lo podemos pasar aquí directamente, ¿verdad? Aunque yo no lo recomiendo mucho porque por lo general un backend y un front se mantienen separados, no convergen dentro de la misma carpeta, ¿verdad? Se puede, sí. Lo recomendable, no tanto, o hasta donde yo sé, ¿verdad? A lo mejor me han mentido y yo me la estoy vendiendo a sí mismo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas hasta el momento de lo que les he explicado. ¿Hay alguna duda existencial? Me la pueden hacer saber. Ustedes me dicen. Bueno, si no tienen dudas, me imagino que todo claro. Bueno, como les decía, aquí en el Classroom, aquí les he dejado ya, o sea, el material del día de hoy, ¿verdad? Solo que les he agregado también ahí unos cuantos videitos, ¿verdad? Explicando lo que es PHP más a profundidad, algunos videos para que practiquen, un videito, algo curioso del por qué PHP sigue dominando la web, ¿verdad? Que, o sea, que con el pasar de los años, si ustedes han visto, PHP como tal sigue vivo, ¿verdad? Que es lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que prácticamente sigue vivo, a pesar de que hay muchos lenguajes como lo pueden ser C Sharp, como lo pueden ser Java, Python, y aún así PHP sigue funcionando, ¿verdad?
Bueno, ahí lo van a ver un poquito más, ahí más general, ¿verdad? Que prácticamente PHP vendría siendo como el equivalente a Java en el ambiente web, ¿verdad? Bastantes páginas antiguas están en PHP y aún así lo quieren seguir conservando. Y en vez de hacer algo desde cero, mejor lo van actualizando. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, si no tienen ningún comentario, yo creería que vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. Ha sido algo cortita, la verdad, pero más que todo porque era súper introductoria. La del miércoles no sé si va a ser algo cortito, va a ser más extensa porque ya vamos a entrar en detalle con lo que son los arreglos. Ya y ustedes pueden ir comenzando a investigar lo que son los arreglos, buscando por su cuenta ahí, ¿verdad? Comenzando a leer y todo eso, ¿verdad? Pero no es nada complejo, a lo mejor algunos que ya han programado antes lo han visto en otros lenguajes, los han conocido de otra manera, funcionan de otra manera, pero los vamos a ver a detalle con lo que viene siendo PHP. Entonces, para el día de mañana, el día de mañana van a tener la primera práctica de PHP ahí con el compañero Andrés, y el día miércoles arreglos, y el mismo día miércoles voy a estar publicando las indicaciones para el tercer avance, que es para este fin de semana, ¿verdad? Entonces, si no tienen dudas o si no tienen ninguna pregunta, voy a detener la grabación